Como ustedes saben, en diciembre pasado se publicó el calendario de ajustes a los precios de la gasolina para este año y el día de mañana tiene que haber una publicación para ver cuáles van a ser los precios de las gasolinas a partir del sábado 18 de febrero. Y la siguiente fecha sería marzo, donde se empiezan a liberalizar los precios en la zona norte del país, en Sonora y Baja California. Entonces, ¿qué hemos visto en los dos viernes anteriores? Que el gobierno ha decidido mantener el precio de las gasolinas, argumentando que es por una ampliación de los subsidios que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Nuevamente insistimos y trajimos otra vez los números para demostrar que esto no es cierto, para demostrar que el hecho de que no baje el precio de la gasolina es un nuevo gasolinazo. El hecho de mantener el precio es un nuevo gasolinazo disfrazado, porque en realidad debería bajar, porque ha bajado el precio de la gasolina en Texas y el tipo de cambio se ha revaluado, el peso mexicano. Por lo tanto, siguiendo la fórmula y los cálculos de la Secretaría de Hacienda, no hay razón para que el día de mañana no bajen los precios de la gasolina. Mañana tendría que haber un anuncio por parte de Hacienda ajustando hacia la baja el precio de la gasolina en todo el país a partir del sábado 18 de febrero. Vamos a explicar qué tenemos aquí. Este es el precio internacional de la gasolina en Texas, ya convertido en pesos y en litros. ¿Qué tenemos? Que a finales de diciembre costaba, no sé si me pueden ayudar a hacerle un poquito para acá, un poquitito. El precio internacional en Texas costaba $8.98 a finales de diciembre. Al 4 de febrero costaba $8.47 y al 11 de febrero está en $8.29. Es decir, ha venido bajando el precio de referencia internacional de manera consistente desde el 1 de enero. Y también tenemos que el tipo de cambio a finales del año estaba en 21.35 y en esta semana ha estado alrededor de 20.45. Es decir, más o menos está igual el tipo de cambio o está por debajo de lo que teníamos a finales de diciembre. Entonces, ¿cuántos spots hemos oído en el radio de que el gobierno no tiene que ver con el aumento de la gasolina, que fue el aumento en los precios internacionales y el tipo de cambio? Pues si esto fuera cierto, si no fuera una decisión política, el precio de la gasolina tomada por el Ejecutivo, pues entonces tendríamos que esto estaría bajando. Entonces, no nos hacen el favor a los mexicanos, ni es por la gracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, mantener el precio que han mantenido en este mes de enero después del gasolinazo. Tendrían que bajar y es lo que queremos exigir. Miren, del 4 de febrero, el anuncio han dejado el precio en $15.99. A partir de los datos de la caída del tipo de cambio y del precio internacional, en realidad debieron haber anunciado que el 4 de febrero la gasolina iba a costar 15.08. Esta es la magna. Y para esta semana que está terminando, el 15 de febrero, es decir, el viernes pasado, debieron haber anunciado que la gasolina, el precio por litro de magna, bajaba a 14.9. Y es lo que no ha hecho el gobierno. Denunciar una cosa. El viernes pasado, como no tenían argumentos, como no tenían forma de justificar que no iba a bajar la gasolina, cambiaron la metodología para calcular, según ellos, el precio. Es decir, para seguir simulando. Entonces cambian la metodología y dicen, no, es que con la nueva metodología se queda estable el precio.
y gracias a la Secretaría de Hacienda que está ampliando los estímulos, no va a subir la gasolina. Es falso. La gasolina debió haber bajado. Y eso es lo que queremos denunciar el día de hoy. Mañana tendría que bajar la gasolina. Si la mantienen, pues es un nuevo gasolinazo. Y tener muy claro lo siguiente. Creo que lo que están haciendo es cambiar de estrategia. Van a pasar de los gasolinazos a los mini gasolinazos a partir de este sábado. Es decir, hay la amenaza real de que a partir del sábado empiecen a incrementar de poquito, de unos cuantos centavitos todos los días, porque el gobierno va a ajustar todos los días el precio de la gasolina a partir del 18 de febrero. Entonces, lo que tenemos es un cambio de estrategia. Pasan de los gasolinazos a los mini gasolinazos de poquito todos los días. Entonces, pues decirle a la gente que esté muy atenta. Creo que los efectos que hemos tenido el gasolinazo en el índice de precios son muy graves. Tenemos la inflación más alta en los últimos 18 años y no es cierto lo que dicen las autoridades ni lo que dice Banco de México de que es un golpe de solo una vez y que ya no va a tener consecuencias a lo largo del año. Claro que va a tener consecuencias a lo largo del año, porque liberalizar el precio de la gasolina quiere decir que va a estar relacionada con el tipo de cambio. Entonces, una depreciación mayor del tipo de cambio, pues necesariamente va a traer aumentos en el precio de la gasolina. Eso sí, el gobierno se va a lavar las manos, pero tenemos el golpe inflacionario. Y por último, decirles una cosa. ¿Por qué estamos en esta situación? Hay que recordar por qué estamos en esta situación. Porque el gobierno decidió abandonar las refinerías después de la reforma energética y pensó que es una buena idea, mejor comprar la gasolina en Texas que fabricarla, producirla en México. Entonces, ¿qué proponemos? Pues lo hubieran puesto en la gráfica. ¿Qué proponemos? Que llevemos al tope las refinerías en México para bajar la dependencia de las importaciones de gasolina. El gobierno dice, el gasolinazo fue porque teníamos que hacerlo si no recortábamos 200,000 millones. Falso. ¿Qué nos dice ya los resultados del presupuesto del año anterior? Que el gobierno gastó de más de 3 veces lo que costaba el no tener gasolinazo según sus números. Si el gobierno gastó más de 700,000 millones de pesos adicionales y no hizo ningún recorte. El año pasado el gobierno tuvo el presupuesto más alto en la historia del país. El gobierno de Peña Nieto no ha recortado un solo peso en ningún ejercicio fiscal. Siempre ha terminado gastando de más. Entonces, claro que hay dinero, por supuesto que hay opciones. Y si ellos dicen que no tenían otra opción, les vamos a poner una en este momento. Los remanentes del Banco de México, es decir, estado de resultados virtual que se obtiene por las reservas internacionales que tenemos en dólares, que como el dólar aumenta su valor, tenemos más pesos, puede llegar en este año a casi 500,000 millones de pesos. Alrededor de 470,000 millones de pesos es nuestra estimación. Podría llegar incluso a los 500,000. ¿Qué va a pasar? Que seguramente Hacienda se los va a quitar, como lo hizo el año pasado, al Banco de México. ¿Qué estamos pidiendo? Que parte de esos recursos se destinen a bajar los pasivos, a bajar la deuda que tanto ha crecido en este gobierno y que se utilicen también para invertirlos en las refinerías y que baje la dependencia que tenemos de la importación de gasolinas y que los mexicanos quedemos menos expuestos a variaciones en el tipo de cambio y a variaciones en el precio internacional de la gasolina. Hay recursos suficientes para llevar al tope las 6 refinerías mexicanas y producir, como lo hacíamos apenas hace 3 años, que la mayor parte de la gasolina que se consuma en nuestro país
se produzca en nuestras refinerías. Hemos presentado un punto de acuerdo para que estos remanentes del Banco de México pues no se vayan a ir a la basura, no los vaya a despilfarrar este gobierno y lo dedique a pagar deuda y a salvar a las refinerías que abandonaron después de la reforma energética. Es lo que les queríamos presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, les doy un dato adicional que ya no pusimos en esta gráfica. El día de ayer, este 8.29 de la gasolina en Texas llegó a 8, es decir, el precio más bajo del año de la gasolina en Houston se presentó ayer. Por lo tanto, es otro argumento adicional de que la gasolina mañana debería bajar. Si no baja, si lo dejan estable, no es por la gracia del gobierno, es porque nos están dando un nuevo gasolinazo. Estoy a sus órdenes. Hola, senador, buenas tardes. La Comisión Reguladora de Energía ya dijo que la política de Hacienda será mitigar estos aumentos. Preguntarle a usted entonces si pese a todo lo que nos explica que el precio internacional ha bajado y el tipo de cambio, considera que sigue siendo una decisión política. Y segundo, el domingo, desde la FE, en su editorial comentó que si no se siguen dando estos aumentos a la gasolina, sí es una bomba de tiempo para la sociedad mexicana y para la economía del país. Su opinión. Muchas gracias. Bueno, coincido completamente con lo que alerta la Iglesia. Nada más recordar una cosa, ¿qué significa que no alcancemos la meta de inflación? ¿Qué significa que tengamos la meta de inflación completamente rebasada o que tengamos la inflación más alta en los últimos 18 años? Cada punto porcentual de inflación que rebase la meta significa 2 millones de mexicanos en pobreza adicional. De eso estamos hablando y esas son las consecuencias del gasolinazo, que si la inflación termina en este año cercana al 6%, querrá decir que por lo menos 6 millones de mexicanos adicionales se incorporaron a la pobreza extrema por el impacto del gasolinazo, que como ya vemos no tiene que ver con los factores externos, son decisiones que el gobierno toma en su escritorio. Por último, decir, han estado diciendo que el gobierno va a tratar de suavizar. No es suavizar, tiene que bajarlos. Si no, nos están mintiendo en todos los sentidos. Entonces, debería suavizarlos en el sentido de que cuando bajen tiene que bajar, y si eventualmente presenta cambios hacia el alza, pues entonces ahí debería entrar el gobierno a proteger para que ya no suba más. Pero según estas estadísticas y según lo que dijo el presidente y los miles y millones de anuncios de televisión y de radio y millones de pesos que se gastan en ellos, pues esto debería de bajar. Si no, nos va a quedar muy claro pues que nos están mintiendo a todos. Gracias.